Hola, ¿cómo están? Hoy es martes y es martes de entrevista, como todos los martes, ¿verdad? Y nos da muchísimo gusto a Jaime Guerrero y a mí recibir hoy, pues, a un súper querido amigo, porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Gilberto Guerrero Vázquez, pues, es director de escena, es escritor, eh, dramaturgo, pero por encima de todo lo que es, y que es mucho, pues es hermano de Jaime Guerrero Vázquez. Y es para mí, Fue pues lo tiene, primero, Fue lo fue mi primero. primer título en la vida. exacto. Y les quiero decir que para mí en lo personal, pues es un queridísimo amigo, hermano de uno de mis mejores amigos, si no es que de mi mejor amigo y compañero de aventuras, Jaime Guerrero Vázquez. Entonces, Gil, de veras me da muchísimo gusto que estés con nosotros. ¿Y por qué está con nosotros el día de hoy? Pues miren nada más, por este libro que acaba de publicar, aquí lo tienen ustedes, Cenizas se llama, y es un libro que tiene que ver con la mitología, pero es como un rescate de lo que podría ser en voz de una serie de personajes mitológicos que se parecen bastante, porque son arquetípicos, pues, a los seres humanos de hoy en día. Entonces el libro es muy interesante porque habla de arquetipos y de arquetipos de mujeres fundamentalmente. Entonces, no solamente va a estar buena la entrevista, no solamente va a estar interesante, sino que además es una entrevista que hacemos con especial cariño el día de hoy. Así que nos va a salir a fuerzas bien, yo creo. Y Muy porque bien. tenemos un gran invitado. Mi querido Jaime Guerrero, pues órale, preséntanos a nuestro A invitado. ver, yo debo decirte que leí con mucho entusiasmo tu libro, primero porque compartimos el gusto por la mitología grecorromana. En realidad es micénica y minoica, pero eso algún día platicaremos de eso. Tú dices en una parte del libro, en la parte de atrás, dices, muchas de las tragedias que conocemos, de las obras que hablan de las mujeres, de la mitología griega, ya tienen voz, pero no tienen la voz de las mujeres. Entonces, hay una serie de personajes fundamentales de esa mitología. O sea, Fedra, Electra, Helena, Cassandra, la que adivinaba el futuro, pero no le creían, Ariadna, la del hilo del laberinto, Helena, la de Troya, esta que hizo zarpar. Y tú dices, creo que decías, hay que darle la voz a estas mujeres, cómo veían ellas los acontecimientos. Pero no es eso una tarea endemoniada, Gil, porque muchas de tus se pueden hacer teatro fácilmente o se pueden leer como narración, Gil. ¿Cómo? Dime, la pregunta es, Sí, la pregunta es, ¿cómo le diste voz a estas mujeres? ¿Cómo se te ocurrió eso? bueno, mira, como explico en la presentación, aparte de mi gran admiración por la cultura griega, por la mitología griega, hace muchos años leí un libro que es fundamental, es favorito entre los favoritos, que es Fuegos, de Marguerite Yourcenar. Y bueno, cuando uno los lee, es, es impresionante. Ninguna de las mujeres que yo escogí está entre los personajes de Fuegos. Por eso le puse Cenizas, ¿no? Quiere ser un homenaje a Marguerite Yourcenar, entre otras cosas. ¿Y cómo se le ocurrió? Pues haciendo teatro. Eh, He dado clases muchos años de literatura dramática y, y uno de, ¿cómo decirles? El módulo introductorio muchas veces fue literatura de la antigua Grecia, ¿no? Claro. Literatura dramática de la antigua Grecia.
Entonces por ahí hay una buena cantidad de personajes que están ahí, y siempre me pareció, por supuesto, que estaban puestas las voces masculinas, ¿no? A pesar de que Roberto Calazo piensa que la Odisea la escribió una mujer, y una mujer que vivió en Creta, ¿no? Porque dice todos los espacios descritos en la Odisea son visibles desde Creta, ¿no? Y que nadie en esa época hubiera tenido la capacidad de describir con tanta certeza el dolor de Penélope, ¿no? El acoso que tenía de los pretendientes y bueno, la situación que estuvo viviendo mientras Ulises andaba de parranda, ¿no? Entonces, pues ideas muy, muy estimulantes. Se me ha ocurrido, pues, que había que darle otra vez una lectura, ¿no? Creo que es el mismo Roberto Calazo, si no es que Robert Graves, quienes dicen es que la naturaleza del mito es que es una historia contada de muchas maneras durante mucho tiempo, ¿no? Si nosotros lo pensamos así, también las heroínas de Ovidio son parte de esto. Las heroínas también le dan voz a los personajes femeninos, ¿no? Sí. De otra manera, porque es un libro como de este género epistolar. Y Es maravilloso las heroínas. Sí. No estoy tan seguro de que los hombres respondieran a las cartas de las mujeres. Pero bueno, Está muy bueno. a Ovidio se le ocurrió, y creo que pues, por ahí muchas veces ha sucedido, ¿no? Esta es mi propia lectura, y claro, en los tiempos que corren, ¿no? En donde se ha revelado mucho una naturaleza agresiva sexualmente el patriarcado. El machismo tóxico. Exacto, el machismo tóxico. Entonces había que leer nuevamente esto. Hay que recordar que los griegos eran machistas hasta Sí, así es. inimaginable, ¿no? Totalmente. Cuando uno lee a Aristófanes, por ejemplo, la Asamblea de las Mujeres o Lisístrata, decía la maestra Luisa Josefina, cuando los griegos veían esas obras, pues morían de la risa, porque no, es imposible que las mujeres se organicen para hacer una asamblea, y menos una huelga de sexo, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero esa sí funcionó. Fue lo único que funcionó, ¿no, Phil? Pues hubiera funcionado, no hay nada que nos diga que realmente fue una huelga. Que realmente funcionó. La verdad es que Esparta le dio en su torre a Atenas. A ver, yo te quiero hacer una pregunta complicada, pero la voy a hacer en dos partes, ¿sí? Tú hablas de 11 mujeres, y yo lo decía, pues como lo que soy, psicóloga, arquetípicas, porque todas muestran un ángulo fundamental, yo diría que más allá de los géneros, del ser humano. Claro que aquí el género tiene mucho que ver también por todo lo que estabas explicando, pero yo te quiero mencionar de 3 en 3 algunas de tus 11 mujeres. Ajá. Para que vayas diciendo cómo las definirías con una palabra, o cuál sería la palabra que define a estas mujeres, okay, con una o dos palabras. No se vale más, ¿eh? Okay, es como un tema de concurso. ¿Sale? Dale. Pues vamos en orden. Fedra. Fedra, apasionada. Pero timorata, ¿no? No necesariamente. No, yo perdón que interrumpa, pero no creo. Creo que le tocó vivir una situación
pues no buscaba. Y, en fin, y era demasiado apasionada para no medir las consecuencias. Pero no se lanzó, ¿no? O No, sí. bueno, no se lanzó porque no podía lanzarse. O sea, no era lo correcto. Bueno, Hasta, pero fue rechazada. no, bueno, cuando definitivamente, claro, el problema aquí con Fedra y con Hipólito es, es sin lugar a dudas Teseo. No le gustaba al hombre, ¿no? La Fedra como que a la mera hora, pues como que no, ¿no? No, pues lo que pasa es que Teseo se quería mucho a sí mismo. No, Pero, pero le gustaban todas, ¿eh? Le gustaban todas a Teseo. No, o sea, a Teseo le gustaban todas, claro. O sea, Sí, la claro. Amazona, X, Y, pero Z. Fedra no le gustaba al Hipólito. No, es que Hipólito estaba en el celibato precisamente por dos cosas. El viejo truco. La primera, porque él quería ser como su padre, Así menos, es. menos en un aspecto, que lo convertía, por supuesto, en el hijo bastardo, en el aspecto de ser promiscuo. Entonces él se ha propuesto, no voy a ser promiscuo de ninguna manera. Entonces voy a odiar a Afrodita y voy a amar a Artemisa, ¿no? Y voy a rendirle culto nada más a Artemisa. Para los griegos eso es un error, por supuesto, ¿no? Es como decir, Jesús muy mal, la Virgen muy bien. No, pues si no Okay. no se trata de escoger, pues eres cristiano, eres católico y pues, es parte de la mitología, ¿no? Pero sí te digo que Fedra se estaba dejando morir por esa pasión. Apasionada. Ahí te Hasta va que, otra, porque si no, perdón, no hasta que nos... la criada le dice, díselo, díselo. Y cuando todos creen que Teseo ha muerto, porque no vuelve y no Pues vuelve y no ahí vuelve llega. y no vuelve, es cuando dice, ahí voy, ¿no? Sí, Y por qué supuesto, mal el momento. mundo Así se es. escandaliza, pues es la esposa de mi papá, espérate, ¿no? Eran casi de la misma edad, puede uno intuir, ¿no? Bueno, ahí Sí. te va con otra. Bueno, qué bueno que ahorita hablamos de todo esto para que se piquen y compren el libro, porque Muy está bien, de veras apasionado, divertido. Además está así como eroticón un poco, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Esa es otra, la- es un defecto de fabricación mía. sí, pero la descripción de Ariadna con el Minotauro es impresionante. Pero no te brinques, no te No, no, brinques. nomás quiero anotar esto, Generalmente nos cuentan cuando somos, no sé, cuando estamos en la prepa, nos cuentan que, pues, que el hilo de Ariadna, de Teseo, pero no entendemos muy bien a bien ¿Qué todo el contexto. Y bueno, Gilberto hace un acercamiento de por qué Ariadna hace lo que hace. Entonces es interesante la explicación. Adelante, Teresa. Bueno, a ver, pues vamos con Ariadna, ya que llegamos a eso. El laberinto de mi conciencia. A ver, ¿cómo representas a Ariadna con una palabra? Fedra es apasionada. ¿Y Ariadna? Eh, Tan, 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 tan. híjole, Yo Ariadna. diría caliente. Bueno, Caliente. sí, puede decirse. Curiosa. Está más elegante. Ok, sí es más elegante, admito Está que es más más. elegante. Digo, aquí Gil, pues, Oye, luego si se de ve. veras, si le interesa, de veras, es una exploración de todo esto. El Ahora, Palacio de ahora Minos era magnífico que creían que era un laberinto. Gil. Sí. quiero decirles de Ariadna que es una de las historias que más me gustó contar, ¿Por qué, porque, Gil? ¿Por qué? porque pues este cuate Teseo otra vez Teseo, la abandona en la isla y uno dice, no mames, o sea, Exacto. ya te sacó, ya te libró de la muerte, ya te dio armas, ya te explicó lo del hilo Y luego te largas. y te consigue barco y todo,
y además te la echas, pues, ¿no? O sea, Sí, tienes relaciones sexuales y luego la botas en la isla. Entonces yo decía, no, 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 a ver, espérenme, encontremos una lógica diferente. Y esa lógica yo la encontré en algo de lo que he hablado y creído desde hace muchos, muchos años, y es que la potencia sexual femenina es mucho mayor a la masculina. Está De hecho, probado. esa potencia sexual femenina es uno de los orígenes del machismo, ¿no? Además de la propiedad privada, ¿no? De la herencia. Quiero asegurarme de que mis hijos son de verdad mis hijos. Pero, claro. pero entonces hay que castigar la potencia sexual femenina. Quiero decirles que un ginecólogo amigo nuestro nos contaba que para 1914 en Inglaterra todavía era absolutamente ilegal que los maridos llevaran a sus esposas a que les quitaran el clítoris. Algo que hoy escandaliza. Todavía en África es un procedimiento que en algunas comunidades se lleva a cabo. Okay. Exacto, por eso digo, hoy Occidente se escandaliza de esa práctica africana, que por supuesto es aberrante, pero en el Reino Unido se aplicaba hasta antes de 1914. O sea que hemos caminado lentamente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo pensaba, claro, si Ariadna es una mujer que pudo haber, en su curiosidad, decía, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa puerta? ¿Qué es esa construcción que yo vi que se estuvo haciendo? Y ahora de repente nada, ¿no? Hasta que se mete, logra meterse y lo que encuentra pues es terrible, pero al mismo tiempo y siguiendo un poco lo que se define bajo erotismo, que es esta unión de lo del Eros con el Thanatos, pues es súper atractivo también para ella, es al mismo tiempo, ¿no? La excita lo que ve, entonces, pues hay un momento en el que incesto, no incesto, me mata, no me mata, No, no pues ya importa, valió. Pues, claro, pero cuando Teseo se encuentra lo que se encuentra en la espalda, ¿no? Y además dice algo que a mí me parece que muy atinado. Primero, le creí a un hombre. Y segundo, grave error, grave error. y segundo, peor, le conté todo. Ese es uno de los pecados más grandes, esos arrebatos de sinceridad, ¿no? ¿No, Gil? Sí, Que, sí, sí, que sí, se ven muy bien ahí en tu libro. sí. Estamos hablando del libro de Gilberto Guerrero Vázquez, que ahí lo tienen ustedes, gracias Italia, que se llama Cenizas. Oye, y antes de darle la palabra a Jaime Guerrero, que me va a matar porque estoy aquí de metiche todo el tiempo. No, 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 adelante. A ver, dime, ¿dónde puedo comprar tu libro? Porque a mí me lo regaló sin dedicatoria, quiero decir, pero me lo regaló. Pero ¿dónde puedo comprar tu libro? Bueno, por lo pronto lo pueden comprar conmigo, que es lo que a mí más me conviene, ¿no? Ok. Y se Pero puede nos pedir. tienes que dar un correo, nos No, tienes que dar bueno, sí, o sí. algún lugar para poder contactar. También se puede pedir en Gandhi, pero no es tan físico. Se pide en Gandhi y Gandhi es un sistema muy curioso que yo no conocía. Tú pides el libro y Sí. ellos lo mandan a imprimir y te llevan el libro a tu casa, ¿no? Ah, está padre, Sí, está sí, padre. porque la editorial se queda con todo. Así yo gano solo el 15%, pero pues así fue el contrato, pues, No, ¿no? pues así es la vida de los que escribimos algún libro, ¿verdad? Oye, Gil, pero también, bueno, si les interesa, pueden mandarle recado a Gabriela Guerrero. Gil puede traer libros y yo los entrego aquí en mi oficina. Ya mucha gente sabe de dónde está mi oficina. Ok. Y Y les decimos, porque claro. o sea,
me lo gasto y ya le digo a Gil que no, que no hubo. No, No se me dio nada. Sí, y ahí vamos, Jaime, ahí vamos. Oye, bueno, déjame señalar algo. Tú tienes, bueno, hay a lo largo de los escritores de las tragedias griegas, retoman los personajes, aunque en diferentes, digamos, a veces en diferentes advocaciones. Tú sabes que, por ejemplo, en algunas historias, Ariadna es abandonada y muere. En otras historias no muere. Es decir, hay interpretaciones incluso entre los mismos autores. Pero lo interesante es que tomas como mitos fundacionales. O sea, por ejemplo, estas dos de las que hemos hablado, Fedra y Ariadna, están relacionadas con el mito del Minotauro y del laberinto, fundamentalmente. Y la tercera sería Pasífae, que es la madre, ¿no? Así La madre incluso del Minotauro. Entonces, es una de las historias más fascinantes, la de Pasífae, más fascinantes. Fue esa, mira, y te voy a decir, adelante. Pasífae se le considera el mito del fin del matriarcado. Es decir, hay que castigar esa sexualidad aberrante de la mujer, ¿no? Así es. Entonces, pues es muy curioso. O sea, los especialistas dicen, sí, aquí se acabó el matriarcado, que lo hubo, y se acabó para siempre, ¿no? Eso creen los hombres. Bueno, se ha descubierto, Tere, que los vikingos, ¿no? Que las mujeres eran guerreras igual que ellos. Sí, no todas, pero sí había muchas guerreras. No todas, salían a la guerra y había comunidades en donde quien mandaba era una mujer. Sí. Pero sigue habiendo, así es en general. Sí, claro, sí, claro, pero es algo que no tenemos tan presente. O sea, nuestra idea antes de los vikingos era, no, pues los hombres, ¿no? Los salvajes que iban por ahí no eran tan salvajes. En los divorcios existía el divorcio y frente al divorcio la mujer se quedaba con todo. Así ¿no? es. Entonces, así debe de ser. Bueno, a menos que mi última mujer que pregunta ahorita, Jaime, y ya me cayó de estas tres, pregunté Fedra, Ariadna y Electra. Eso sí está fuerte. A ver, Electra, con una palabra. Odio. Ok. ¿Estás de acuerdo, Jaime Guerrero? No, Medea puede ser mejor caracterizada por el odio, pero bueno, o sea, no me acabo de decir lo de Pasífae porque ese es uno de los mitos alrededor. El otro es la guerra de Troya, en donde están ahí metidas varias. A mí una de las historias más tristes que cuando lo conocí hace muchos años es la historia de Casandra. O sea, la historia de Cassandra es maravillosa. Francis Ford Coppola tiene una película que se llama Rumblefish, que es una película maravillosa, esa película, en blanco y negro. Lo único que sale en color es el pez, este pez que nosotros llamamos beta y que en inglés es Rumblefish. Es lo único que en la película tiene color. No es de las películas que yo haya visto más exitosas de Ford Coppola, pero es una de las mejores películas. Y en esa película hay una Cassandra, por cierto, que repite también un poco el asunto. Sí, claro. Cassandra, por ejemplo, ¿qué onda con Cassandra, Gil? ¿Cómo se te ocurrió todo lo que pones ahí? Bueno, se me ocurrió primero porque Cassandra es muy inteligente y cuando la pretende Apolo, le dice que no.
¿no? Hay algo que alguna vez salió en alguna de mis clases que alguien decía, bueno, y la violaron. Ah, pero fue un dios. Y No, entonces las chicas reaccionaron y dijeron, no, no mames, pues sí, violación es violación, aunque sea Zeus, ¿no? claro. Entonces, Ese dato de la violencia contra las mujeres en las tragedias es muy claro, ¿eh? O sea, los dioses podían hacer eso sin ningún problema. Ah, ¿no quieres? Pues vas a querer. sí, sí, sí. Y ya sea el cisne, la lluvia de oro, El cisne. lo que sea, o simplemente el rapto de Europa, ¿no? No, por supuesto. Y además, bueno, recordar que Zeus, el padre de los dioses, es el padre del machismo tóxico, como dice, Exacto, el ¿no? machismo tóxico. O sea, y a veces va con freno en la vida, que es Hera, que también hay por ahí otra pues que sufre porque la convierten en vaca, ¿no? ¿A cuál convierten en vaca? Ay, espérame. Está muy interesante eso. Sí, 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 porque la pretende Zeus y entonces como era la busca para matarla, la convierte en vaca para que no la mate. Y la manda a India. Era la convierte en vaca, sí. Esa era, ¿no? La que la convierte en vaca. Yo creo que fue eso. Bueno, no importa, la parejita era muy tremenda. Bueno, sí, claro, claro. Pero ¿te acuerdas quién era, Jaime? No me acuerdo. Ahorita lo averiguo y los ilumino con esto. Okay. A ver, Gil, vamos a hablar, no podemos dejar de hablar de Helena. Helena, sí. ¿Cómo la defines? ¿Con qué palabra? A mí se me ocurre una. ¿Cuál? Bella. Sí, es verdad. Sí, eternamente bella. Eternamente bella, claro. Hay un diálogo de Eurípides en donde le dice a Menelao, ya que está capturada por los griegos, no te lleves a Helena en tu barco, no la veas siquiera, porque en estos años se volvió una difícil. Helena es de las mujeres que no envejece. Perdón, era Io. Sí. Que tardan mucho. Sí, la convierte en vaca porque llega, y sí es Zeus, porque viene Hera y están ellos en la recámara y entonces la convierte, no es cierto, en la recámara, no, la convierte en vaca y la saca por la ventana, no, la convierte en vaca. Estaba difícil, ¿no? No, y la está ordeñando, ¿no? Ay, bueno, qué horror, Dios mío, bueno. ¿Y por qué la ordeñaste en la recámara? Pues es que así se estila ahora. Es más cómodo. Oigan, esta es una entrevista seria, pero de veras, el libro está maravilloso. El libro está, ¿saben por qué? Porque con un lenguaje, está muy bien escrito, quiero decir, pero con un lenguaje al mismo tiempo que te engancha, porque esa es la palabra que yo utilizaría, que te agarra, y además los capítulos, astutamente, son cortos. Entonces, acabas uno y dices, parece un libro TikTok. Ya ven que ahora que está de moda esto de la censura. Dioses. Para los adolescentes de redes sociales, pues el libro es un libro TikTok y voy a decir por qué. Porque te va enganchando uno tras otro. Tú acabas de ver un video de 1 minuto en TikTok y te meten otro que sabes que te va a gustar. Y ahí te puedes quedar pues 5 horas. Lo mismo pasa con el libro de Gilberto Guerrero Vázquez. Con el libro Cenizas, lo que pasa es en este efecto mañosamente urdido por Gil, pues que lees uno y dices, no, pues ya se acabó, a ver, otro. Y cuando te das cuenta, pues te acabaste el libro y aprendiste muchísimo. No solamente aprendiste de la mitología grecorromana, sino que además aprendiste mucho sobre los seres humanos, que para mí, ese ya fuera del cotorreo y la broma, pues me parece que es muy importante el libro. Por eso que les comentaba al hacer la presentación de Gilberto, es que es un libro
que maneja mujeres arquetípicas, que de algún modo no desaparecen en la historia, sino como son el extracto de parte de la naturaleza humana, pues esas mujeres continúan viviendo en cada una de nosotras, todas. Tenemos un pedacito de Fedra, de Electra, de Helena, de Medea, de Penélope, o sea, en todas la paciencia, la violencia, el odio, el amor, lo caliente, como decía Jaime Guerrero, en fin, yo creo que todas son una, ¿no, Gil? Sí, de alguna forma sí, ¿no? Una, pero en un sentido más poliédrico, ¿no? Uh-huh. Sí. Una en su complejidad. Y quiero defender mi posición del odio de Electra. Electra está llamada a ser reina en alguna parte, es la hija del jefe de los griegos, ¿no? De Agamenón. Entonces, por supuesto, está esperando 10 años, igual que todos, a que regrese Agamenón, y cuando regresa, lo matan esa misma tarde. O sea que apenas puede tocar a su padre y lo matan. Y entonces convierte su venganza en, en un leitmotiv, pero en un odio extraordinariamente grande, ¿no? Yo explico en algunas notas que agregué que yo me voy por la Electra de Sófocles, ¿no? Es la Uh-huh. que se define más por el odio. En cambio, Medea me parece que más que odio, pues es una venganza. Una venganza. Ahora, todas estas mujeres están viviendo a, a, hasta sus máximas consecuencias, sus pasiones a sus máximas consecuencias. O sea, no creo que ninguna sea tibia, ¿no? Ni Fedra, ni Andrómaca, ¿no? Andrómaca. Andrómaca, Andrómaca es una historia que me conmueve mucho porque siendo griega se va a casar con el príncipe de Troya y después viene la guerra y se va de esclava a Grecia otra vez. Así es. Ahí donde ella era una princesa, ahora es una esclava. Pero además le han matado a un hijo y ahora le quieren matar al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, en fin, 5 de estas historias están contadas en primera persona y esas 5, pues sí las puse en escena. A Ya, ver, cuéntanos de eso, porque yo me quedé ahí con una enorme curiosidad. ¿Por qué no me invitaste a ver eso? O sea, nada más eso quiero hacer el reclamo. ¿Cuándo lo montaste? ¿Con qué actrices? ¿Lo vas a volver a montar? Sería, bueno, a mí realmente me parece que sería obligatorio casi para las mujeres y para los hombres también ir a ver esto puesto en escena. Sí. A ver, yo aprovecho para hacerle un comercial a Gil. A ver, Sí. hay un lugar donde Gil presenta, bueno, ha presentado en muchos lugares como director, como dramaturgo, pero hay un espacio aquí en esta colonia donde está mi oficina, ahorita nos da la dirección Gil, que es el Cubo. Entonces, a ver, pues hazle comercial al Cubo, dinos qué has presentado, qué vas a sí, no, presentar. bueno, Sí, el Cubo es nuestra sede actual. Foro El Cubo está en Grajales Robles, en licenciado Julián Grajales Robles, número 28, la colonia del Valle. Está entre Adolfo Prieto y Mier y Pesado. Es una sola cuadra, Sí, ok. sí. ¿no? Y ahí está el Cubo. Y bueno, aquí se presentaron por primera vez, ¿no? Era la pandemia, TV. Entonces, pues de pronto ¿qué hacemos? Pues vamos a trabajar uno y uno, ¿no? Tú en el escenario, yo acá, y así es como montamos 4. Y después se agregó Penélope, ¿no? A ver, ¿quiénes estaban en la puesta en escena? ¿Qué mujeres? De ¿Qué personajes. actriz? Fedra lo interpretaba Darín Olmedo, Ariadna Ana María Aparicio,
Medea lo interpretaba Marcela Feregrino y Andrómaca lo interpretaba María Balam, ¿no? Ok. Después, bueno, tuvimos ahí un par de temporadas, después tuvimos otra temporada en El Hormiguero, ya cuando acababa de terminar la pandemia, y luego ellas organizaron una función en Fundación Sebastián, que está en Patriotismo. Ahí se agregó En la casa del escultor, a donde el, tiene su casa, bueno, su bueno, oficina, digamos, sí, Sebastián, sí, 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 patriotismo. sí, Sí, impresionante lugar. sí, Es lo un conozco. museo, es un lugar, ese lugar es un museo, es una fortaleza, Sí. es muchas cosas. Pues ahí también hay un foro de muy buen tamaño y ahí dimos esa otra función, dimos funciones en Cuernavaca también, en fin. Pero hay un momento, Ted, en que esta vida de los teatreros hoy en día, pues Muy difícil. está muy difícil. O sea, cuando nosotros empezamos, nuestra obra aristofánica dio 450 funciones. Déjenme decirles, porque yo fui como a 10 de esas funciones, la Aristofánica, era una obra magnífica, magnífica, se hizo con mucho esfuerzo, todavía mi madre ayudó bastante, todavía, y la verdad es que es una de las obras pues, más queridas por mí que ha montado Gilberto. Tengo otras, pero esa es Aristofánica, fue maravillosa. Oye, Gilberto, pero fíjate, ha de ser por mi ancianidad, me acuerdo de aquellos años en donde los teatros del Seguro Social, pues hacían muchas puestas en escena, montajes de teatro clásico griego. Así es, Recuerdo a Ofelia Guilmain, claro. recuerdo a Lucía Guilmain, que fue muy buena amiga mía, murió recientemente, hace unos 2021, murió Lucía Guilmain, y creo que ahí eso se debe de extrañar mucho, ¿no? Porque era como necesario para una ciudad tan cosmopolita, tan diversa, tan enorme como la megalópolis, pues que hubiera teatro pues de este tipo, ¿no? ¿Qué pasó No, ahí? claro. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que el proyecto de Benito Coquet, que era un proyecto maravilloso, Sí, ¿no? pero de hace 100 años, o sea, No, es que parte de ahí, el proyecto de Benito Coquet, además de dar instalaciones deportivas, instalaciones médicas, de cuidado social, talleres, había teatros, ¿no? En así algunos, es. en algunos había albercas, etcétera, etcétera. El caso es que, eh, digamos que después se hizo un fideicomiso, ¿no? Me parece que eso se hizo en tiempos de Echeverría, justo para tratar de rescatar esas temporadas heroicas, ¿no? Porque han de saber que todos los teatros cerrados del Seguro Social tienen el mismo tamaño de escenario, porque la idea de entonces era que las obras giraran por todo el país. Es la red de teatros más grande de América Latina, la del IMSS, ¿no? Son 34 teatros cerrados y como otros 30 abiertos, ¿no? Teatros al aire libre, pues. Entonces, pues las obras giraban. Me contaban Nacho Retes, que cuando presentaron una obra sobre Emiliano Zapata en el Teatro Abierto en Morelos, dice, en cuanto entra el actor que hacía Zapata, no hubo quien se quedara sentado. La gente se quitó el sombrero y se puso de pie porque ahí estaba el general, ¿no? Entonces, ese era el efecto, llegar a todo tipo de gente en todos los lugares del país, no nada más de la ciudad. Parte de eso fue ese Yes. curso de teatro clásico, pero también de dramaturgia nacional, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, teatro clásico no solamente griego, sino también de los siglos de oro, y, Claro.
y terminaba por proyectarse una cosa maravillosa. Eso debió haberse perdido después de Echeverría, para lo cual se hizo un fideicomiso. Poco a poco, ¿no? Se fue desdibujando, diluyendo, hasta que pues ya no quedó nada, ¿no, Gil? Así es. Mira, la vieja Compañía Nacional de Teatro que dirigía el maestro Solé, hubo un momento que de repente desapareció. Así es. Y la gente decía... se murió de inanición. ¿Dónde quedó el dinero? No, pues ese dinero no se volvió a invertir en cultura. Quién sabe en qué se volvió a invertir, pero en cultura no. Entonces, algo así pasó con esa época, que fue en los años 60, ¿no? Ya en los 70, te digo, empezó a decaer, sí fue poco a poco, como bien dices, y después ya le tocó a este hombre, López Portillo, hacer el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso no sirvió para mucho porque además pues, se dedicaron a rentar los teatros, ¿no? Para ir rápidamente. Entonces, los grandes teatros pues se rentaban. Y los teatros que no le interesaban a nadie, como el Teatro Santa Fe, en el cual trabajamos nosotros 8 años, pues nadie los rentó, ¿no? Entonces estaban ahí abandonados, teatros maravillosos. ¿Cuál era la situación? No era el problema, sino la situación del Teatro Santa Fe. Estaba dentro de la unidad Santa Fe. Entonces, sin una buena publicidad, la gente no llega ahí. Claro, ¿no? Porque estaba dentro del lugar. Estaba dentro de la unidad. Entonces, a la gente privada que rentaba los teatros no les interesó, sencillamente. Se lo ocupó a veces los estudiantes de filosofía y letras de la UNAM, ¿no? Los que estudian teatro en filosofía y letras, y alguno que otro taller, ¿no? Del propio Seguro Social, pero muy ocasionalmente, muy ocasionalmente. Entonces, lo que pasó después fue que pues el fideicomiso empezó pues, a dejar de funcionar. Yo todavía saliendo de la escuela, el fideicomiso funcionaba. Yo estaba trabajando con Marta Luna como asistente y bueno, tuvo la osadía de invitar a Elizalde. No, Elizalde no, Lizalde. ¿A Enrique Lizalde? Enrique Lizalde, el dirigente del Sindicato de Actores Independientes. Y bueno, la ANDA dijo, eso no se va a estrenar aquí. Del SAI. El SAI. Era del SAI. Y la ANDA dijo, no se va a estrenar, simple y sencillamente. Es más, ninguna obra que sea producida por actores independientes la vamos a dejar estrenar. Esa fue otra saga que estaban montando con puros actores del SAI, otra vez dirigidos por Marta Luna. Sí, ahí estaba Héctor Bonilla, por ejemplo, me acuerdo muy bien. Sí, también el maestro Miguel Córcega, en fin, sí, muchos. Buenísimo. Pero están montando la ópera de los 3 centavos. Se está cortando, o me estoy cortando yo. No sé. Bueno, en esa ópera de los 3, creo que fue Tere. No, yo aquí estoy. En esa ópera de los 3 centavos, pues igual dijeron, eso no se va a estrenar. No, pues sí. Y quitaron, todos los teatros se cerraron y se estrenó en el Frufru. Porque le fueron a decir a Irma Serrano, dijo, no, vénganse para acá. Y ahí hicieron la temporada. Y la ANDA mandó golpeadores, pero Irma Serrano tenía los suyos. ¿No? Claro. Entonces, ahí no hubo zafarrancho porque las cosas se pusieron muy violentas, pero Irma Serrano cobijó ese proyecto. En fin, el caso es que después se perdió ese interés y se empezó a rentar hasta que vino el sexenio de Fox, en el que su idea era el teatro que no se pueda rentar lo volvemos estacionamiento. Perfecto, ¿no? Una cosa muy buena, ¿verdad? Muy fuerte. Muy buena, muy buena. Entonces dicen, me lo han contado de primera mano, por lo menos 2 de los que estaban ahí, que era quien dirigía el FONCA, el entonces llamado FONCA, el
el director de teatro de la UNAM, el de Bellas Artes, se juntan para hablar con funcionarios del Seguro Social y este hombre les dice, no, estaba el director del INBA, ¿no? Les dice, pues yo no sé quiénes sean ustedes, el funcionario del Seguro Social, cuyo nombre pues no vale la pena siquiera recordarlo, no lo recuerdo. Les dijo, yo no sé quiénes sean ustedes, pero si aquí no hay dinero, no hay teatros. Y entonces se ofrecieron los teatros. Entonces, básicamente después dijeron, pues, danos los teatros, ¿no? Claro. Nos repartimos entre UNAM, UAM, y otras instituciones. Dijo, sí, llévenselos todos. Sí, pero con el fideicomiso. No, el dinero se queda. Sí, Y claro. entonces, pues ahí se paró, porque nosotros llegamos ahí por una convocatoria que tenía antes el FONCA, que era Teatros para la Comunidad Teatral, y era sacar por proyecto, ofrecer ciertos teatros. Nosotros hicimos un proyecto y pedimos el Santa Fe. Estaban en la lista también el Julio Prieto, el Xola, pues. Xola, claro. Y estaba el Egaria, y estaba el Isabela Corona, y quiero decirles que para empezar ese proyecto, revivió teatros que no tenían vida. Se nos pedían 200 funciones al año, ¿no? Con presupuestos de risa. Nosotros nos daban 400,000 pesos. Y después, muy generosamente, nos dieron 450,000. No, ¿Cómo wow, hacía? qué bárbaros. Ana Luisa es una administradora y es una persona de gran intuición y de gran visión, y hizo que eso funcionara. Que, por ejemplo, iba al tiempo libre y decía, quiero comprar un cuarto de página. Muy bien, ¿para qué semana? Para todo el año. Y ahí va la lana, ¿no? Pero háganme un descuento. Y pues claro que les hacían un súper descuento, ¿no? Entonces teníamos siempre un cuarto de página para nosotros y para todos los grupos invitados, ¿no? Y así muchas cosas que fuimos resolviendo. Alguna vez una funcionaria del FONCA fue a ver una obra nuestra que era el montaje del sombrero de paja de Italia, de La Biche, un vodevil francés muy divertido, y dijo, wow, ¿cuánto se gastaron en esto? Pues 10,000 pesos es lo que nos queda, porque para pagar publicidad, para pagar a los técnicos, para pagar gastos administrativos, para pagar tesorería, para pagar, híjole, pues así, ¿no? Igual Ana hizo una negociación en tesorería, porque en esa época tenías que imprimir todo el boletaje por cada función. Sí, claro, pero otro mundo. Claro. Pero era pues una cosa muy grave, pues. Era muy grave. En el IMSS de plano nos dijeron, ¿saben qué? Lleven un whisky de esta marca al cuate de tesorería para que se aliviane. Y pues nosotros no hacemos eso. Y en algún momento... Usted es puro tequila. Ana descubrió... Pulque. Que no, ni siquiera. Ana descubrió que podía tratar con cualquier oficina de tesorería y se cambió de oficina, simplemente, ¿no? Luego pegábamos los carteles, había unos muchachos que nos ayudaban, que eran cuidacoches allí del estacionamiento de la clínica, y ellos pegaban los carteles, ¿no? Sí. Y un día le hablan a Ana y dicen, maestra, estamos presos, nos capturaron porque está prohibido pegar carteles en la Ciudad de México. Ana fue con un cuate, con el encargado de cultura de la Álvaro Obregón, que había sido Panchito en su juventud, y le dijo, no, pues eso sí está prohibido, háganlo en la noche, ya, para que no se den cuenta. Sí, es ilegal, pero háganlo en la noche. Sí, el caso es de que, bueno, finalmente contratamos a la misma empresa que pega todos los carteles de esta ciudad, que obviamente le da su moche para que eso se siga haciendo. En fin. Para los chescos.
Pues Sí, a nosotros nos tocó una aventura igual con los carteles de alguna momento. Sí, pues sí. Bueno, entonces eso se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo. Pues es una pena. Es una lástima. Y Es hoy una en día el Seguro Social sigue sin tener una política clara, ¿no? Apenas acaban de sacar otra vez una beca de programación para teatros. No sé para cuál la acaban de sacar este año. Si no me equivoco, puede ser que la hayan sacado antes, pero la verdad es que yo estoy hasta acá de la carpetitis, de tener que hacer carpetas para esto. Te piden hasta tu fe de bautismo, man. No, el Papa Nicolau de mi perrita, Alfonsita. Ándale, Sí, ándale. Oye, Gil, se nos está viniendo el tiempo encima, pero Okay. yo quiero, a ver, yo quiero preguntarte, decir una cosa y preguntarte otra. A ver, ¿por qué leer este libro? Les voy a decir una cosa. Si ustedes piensan que la cultura, la mitología, el teatro griego se quedó hace más de 2000 años, están equivocados. Totalmente. Buena parte de la cultura occidental, o sea, las historias, usted va al cine y sin saberlo, usted está viendo algo que se escribió hace más de 2000 años. Si usted va y dice, esta mujer es impresionante, está viendo a un personaje que, aunque este tenga otro nombre, es un personaje, como dice Tere, arquetípico, o que tiene rasgos de varias. La cultura occidental descansa sobre la cultura griega. ¿Vale la pena leer este libro? Sí, sí. Aunque a usted no le haya gustado que le dejaran de tarea leer las tragedias griegas, porque a mí me gustaba mucho, pero veía yo que este libro le va a dar a usted un punto de vista diferente de esa situación. ¿Y sabe qué es lo más emocionante? Lo va a obligar a que se meta a Google a decir, a ver, ve esta Fedra o Calipso, ¿qué onda con ellas? Y les voy a decir, es maravilloso este libro en esto. Entonces, este es un comercial, de veras, léanlo, yo lo leí con mucho entusiasmo. Yo también. No lo he acabado, pero lo comencé a leer y me piqué. Sí. Me piqué. Porque está bien escrito. Sí, muy ameno. Sobre todo muy hecho ameno. De una forma, repito, que te engancha, Gil. Sí. Oye, Gil, que se repita pronto, ¿no? Sí. Me encanta. Oye, a ver, preguntarte, ¿cuáles proyectos tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en el Cubo o en cualquier otra? Hazte comerciales y repítenos la dirección del Cubo. El Cubo está en Licenciado Grajales Robles, número 28, entre Adolfo Prieto y Mary Pesado, en la colonia del Valle. Muy cerca de Xola, por cierto. Muy cerca de Xola, muy cerca del Metrobús Amores, ¿no? Así es. Hay un estacionamiento ahí muy cerca, por si no confían en la colonia del Valle. No se han robado ningún carro desde que trabajamos ahí. Es la más segura del país, la alcaldía Benito Juárez, así que hay que confiar. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Nada. No es cierto. Estoy, Bueno, acaba de llegar de Turquía. Acabo de llegar. Ya sé, pero ¿qué vas a hacer, pues? Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Porque eso nada más lo suspendí estas 2 semanas. Estoy haciendo un taller de actuación. Está abierto. Es todos los jueves. Y desde el 5 de mayo empiezo un taller sobre Bertolt Brecht, ¿no? ¡Anda! Entonces van a ser unos 12 martes, ¿no? Ahí en el Foro del Cubo es presencial, un poco leer obras fundamentales, conocer los 3 periodos de la dramaturgia brechtiana. Y la ópera de los 3 centavos es de Bertolt Brecht, ¿no? Claro. O sea, sí, que está padre. Muy conocida, pero además, otra vez estamos con esta idea de que han oído música de obras de Brecht, ¿no? Claro. Por ejemplo, la que interpretaban los Doors, ¿no? Es una obra que se llama Creación y Caída de la Ciudad de Mahogany, que está inspirada en la creación de Las Vegas. Así es. ¿No? Mi tierra, mi ex tierra, ya la perdí, pero era mi tierra. Bueno, entonces está dando esos talleres
Sí. Vas a empezar lo de alguna manera el curso de Bertolt Brecht. Es uno de tus, pues una de tus columnas vertebrales, digamos, formativas. Oye, Gilberto, ¿por ¿Qué qué no más nos vas a mandas? hacer que la gente pueda ir o ver, etcétera? ¿Todavía nada? No, nada, todavía nada. ¿Por qué no nos mandas un flyer, sí? Ajá. Que tenga las horas, tu dirección, los cursos, en fin, y los subimos no solamente aquí en el canal, sino también en nuestras redes. Ah, Sí. perfecto. ¿Sale? Al ratito se los mando. Muy Perfecto. bien. Gil, pues qué gran gusto, de veras. De veras, cómprenlo, léanlo. Ahora que viene el puente del Día del Niño y del Día del Trabajo y del Día de no sé qué, bueno, pues el pretexto es buenísimo para que lean Cenizas de Gilberto Guerrero Vázquez. De veras que vale mucho la pena. Y ustedes, señoras, mujeres, señoritas, pues de veras que les va a interesar mucho y a los hombres más. Entonces, léanlo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Creo No, que hombre. podríamos No. seguir hablando eternamente. Sí, podríamos seguir hablando eternamente. Esta es tu casa. Yo me quedé picado porque hay muchas cosas que quería decir de algunas obras, pero bueno, será en otra ocasión. Pero Tere no lo dejó porque estuvo ahí de interrupción. Sí, está bien. Pero, en fin, gracias, Gilberto, de veras te lo agradezco. Y mándanos el flyer, ¿eh? Más te vale. Sí. Bueno, ustedes cómprenlo en Gandhi o pueden escribirle a Gabriela Guerrero, ahí está saliendo la dirección, para pedir su libro y se los damos con muchísimo gusto en la oficina de Jaime Guerrero, que también está. ¿Cuánto vale tu libro? ¿300? 300 pesos. Perfecto, 300 pesos. Ok. Muy bien. Si no vayan a creer que es gratis, vale 300 pesos. Sí. Muy bien, pues gracias, Gil. Gracias, No, Gil, gracias a gracias, Jaime, ustedes. gracias, Italia. Hasta el ratito. Bye. Bye. Bye.